En el corazón de un desierto desolado y olvidado, donde la existencia era una rareza y la compasión aún más, un pastor alemán, al límite de sus fuerzas, cedió bajo un cielo anodino. Abandonado, herido y a escasos momentos de su muerte. Sin embargo, justo cuando su último aliento se acercaba, un Mustang salvaje se materializó en el horizonte, y los acontecimientos que siguieron harían temblar a toda una comunidad, unirían almas separadas y desvelarían una conexión que desafiaba toda explicación. Esto es más que un simple rescate. Es un prodigio concebido en el polvo árido. La brisa viajaba sin prisa sobre la extensión, barriendo la tierra reseca y los mechones de hierba seca y frágil, murmurando a través del armazón de un antiguo molino de viento que había cesado su rotación años antes. Los cielos eran vastos, desprovistos de nubes e implacables. No había indicio de vida, ni ladridos caninos, ni sonido de cascos, ni zumbido de maquinaria, solo la solitaria exhalación de polvo flotando entre postes de cercas desgastados. En algún lugar lejano a cualquier territorio cartografiado, donde las haciendas estaban abandonadas a la decadencia y las carreteras terminaban en quietud, la tierra yerma contenía la respiración. Espectro cojeaba a través de este terreno abandonado. Cada movimiento era un esfuerzo, su otrora fuerte complexión ahora demacrada y temblorosa. La suciedad se adhería a su pelaje como cenizas, y la sangre coagulada marcaba su rastro detrás de entrazas menguantes. Sus ojos, aunque nublados, aún conservaban inteligencia, inspeccionando el vacío ilimitado como si buscara un prodigio dentro de la bruma de calor brillante. Sus costillas sobresalían marcadamente bajo su pelaje, un testimonio silencioso de agonía, desnutrición y algo más grave, el abandono. Hubo un periodo, no mucho tiempo atrás, en que Espectro se movía con vigor. Cuando su ladrido proporcionaba consuelo, sus agudos sentidos preservaban vidas y su compañía junto a un hombre llamado Elías los hacía sentir a ambos un poco menos aislados. Pero esos tiempos eran ahora como vapor, y la única compañía que Espectro mantenía era el viento cortante y el persistente dolor en sus huesos. Mientras flaqueaba a lo largo de una delgada cresta que ofrecía una vista de un lecho de arroyo desecado, un leve gemido se le escapó. No había consumido alimentos en días. El agua se había transformado en un recuerdo lejano. Cada inhalación era una lucha, acompañada de un sonido chirriante, y su pata trasera derecha se arrastraba un poco, destrozada e infectada. A lo lejos, un abrevadero de madera yacía torcido bajo el soporte de un refugio derrumbado. Una chispa de esperanza se encendió en su mirada. Se impulsó hacia adelante, sucumbiendo a su lado con un impacto sordo. No había agua, solo madera astillada y polvo árido, donde el alivio podría haberse encontrado alguna vez. El sol caía sin piedad. Arriba, un buitre dio una pasada, luego otra, su sombra cayendo sobre la forma inmóvil del pastor alemán. Espectro parpadeó lánguidamente, sus ojos parcialmente cerrados, las orejas lacias, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Estaba disminuyendo, su físico demasiado agotado para persistir en la lucha. El mundo a su alrededor se suavizó en la periferia. En algún lugar en la indefinición, disparos remotos resonaron de su pasado, un recuerdo, o quizás simplemente su mente conjurando ilusiones. Espectro, vuelve. Había exclamado una vez una voz a través de una barrera de humo y arena. Pero ninguna voz lo alcanzaba ahora, solo quietud. Su cabeza se inclinó hacia un lado, sus ojos cerrándose. Un último aliento tembló desde su garganta como si se rindiera a la quietud. Entonces, ocurrió un cambio. Un ruido. No el viento, no el pájaro. Algo más sustancial. Cascos, sin prisa, deliberados. A través de la extensión brillante, emergió una figura, inicialmente oscurecida por el calor, pero luego solidificándose, un Mustang negro, indómito y marcado por cicatrices, saliendo de detrás de la maleza con un aura de serena autoridad. Su crin ondeaba con cada ráfaga y sus profundos ojos se fijaron en Espectro.
Ni cargó ni emprendió la huida. Se acercó con cautela, su respiración pareja, los músculos tensos no con alarma, sino con cautela. No llevaba riendas, ni evidencia de restricción previa, solo una única y larga herida en su flanco, un recuerdo de un mundo tan implacable como este. Estaba liberado, salvaje, y sin embargo se acercó. Espectro, ajeno, permaneció lacio. El Mustang inclinó la cabeza, las fosas nasales dilatadas, mientras olfateaba al perro postrado. Siguió un resoplido silencioso, seguido de inmovilidad. En este dominio, donde la supervivencia dependía de los colmillos y el instinto, algo más profundo se despertó, un filamento invisible que unía dos espíritus fracturados. Uno tambaleándose al borde de la vida, el otro moldeado por la naturaleza implacable. Nadie habría creído lo que sucedió después. Pero fue aquí, en el silencio de la tierra yerma, donde comenzó algo extraordinario. El sol descendió aún más, inundando los riscos polvorientos con un resplandor dorado, tiñendo el páramo con tonos ámbar y rojizos. Las sombras se alargaron mientras el aire se enfriaba, pero el Mustang negro permaneció inmóvil, su mirada clavada en la forma inerte de Espectro. El mundo que los rodeaba se había vuelto aún más silencioso, como si la naturaleza misma se detuviera para observar algo infrecuente, algo sagrado. El equino salvaje no tenía ninguna obligación de quedarse. Era una entidad del viento, de las colinas y las praderas, de la cadencia de las tempestades y el aislamiento. No obstante, se quedó. Espectro se movió ligeramente, su pata exhibiendo un leve temblor. Un suave gemido emanó de su garganta reseca, pero sus ojos permanecieron cerrados. El Mustang ajustó su posición, dando un paso tentativo más cerca. No había amenaza aquí, ningún cazador, simplemente un ser herido marginado por el mismo reino al que una vez había servido diligentemente. El semental exhaló lentamente e inclinó la cabeza hasta que su aliento rozó el pelaje del pastor. Algo dentro de Espectro reconoció esa calidez. No humana, pero vital, inquebrantable, observadora, no estaba solo. El Mustang no se alejó. Rodeó a Espectro sin prisa, como si estableciera un perímetro protector. Luego, se sentó sobre sus cuartos traseros, las extremidades recogidas bajo su forma como una escultura grabada por el tiempo mismo. Las estrellas emergieron sobre ellos, y con su llegada vino un frío agudo. Los coyotes aullaron a lo lejos. El viento gimió con más intensidad, pero Espectro sobrevivió a la noche. No debido a ninguna fuerza residual en su cuerpo, sino porque algo más intervino entre él y su fin. A millas de distancia, en un oscuro refugio de madera envuelto por mezquite y quietud, Elías Callaghan estaba sentado ante una mesa desordenada. Sus manos, curtidas y prominentes de venas, temblaban levemente mientras sujetaba un mapa en una y una fotografía desgastada en la otra. La imagen era vieja, sus bordes suavizados por innumerables manipulaciones. En ella, un espectro más joven estaba orgullosamente junto a un hombre más joven con uniforme militar, ambos mirando hacia adelante con ojos decididos. Ahora, solo quedaba el hombre, encorvado por los años y el dolor. Murmuró en el silencio, debería haber regresado por ti. Una tempestad se había llevado a Espectro, o eso se había convencido a sí mismo. Años antes, durante el incendio del cañón, cuando había gritado por su compañero a través del humo y las cenizas, nunca había llegado respuesta. La operación había fracasado, y con su fracaso, la última pizca del espíritu de Elías pareció disiparse. Había pasado años castigándose con la soledad, aferrándose a la noción de que Espectro había muerto, hasta que un excursionista, apenas la semana anterior, mencionó un perro inusual visto cojeando cerca de los senderos superiores. Algo en esa descripción, en la manera en que el perro parecía estar buscando, despertó un anhelo que Elías había reprimido durante mucho tiempo. De vuelta en el desierto, la primera luz del amanecer se deslizó sobre el horizonte.
El cuerpo de Espectro tembló mientras se agitaba una vez más. Su respiración se había vuelto más regular durante la noche, no curada, pero sostenida. Sus ojos resecos parpadearon al abrirse, y miró hacia la forma a su lado, el Mustang, todavía presente, todavía observando. Sus ojos se conectaron por primera vez. Y un entendimiento tácito, algo que el lenguaje nunca podría transmitir, pasó entre ellos, sufrimiento, reconocimiento, quizás incluso confianza. Espectro intentó levantar la cabeza, pero gimió y la dejó caer de nuevo. El Mustang reaccionó con un suave bufido y pateó suavemente el suelo, como si lo animara a intentarlo una vez más, pero Espectro no pudo. Todavía no. Sin embargo, estaba vivo. Sin que ninguno de los dos lo percibiera, una serie de marcas de neumáticos trazaban una tenue línea en el polvo cercano. Un viejo quad había atravesado la zona recientemente. Una huella de bota estaba cerca. No el calzado de los rancheros. Algo más sustancial. No deseado. Alguien más navegaba por la región. Alguien que no encajaba. Una presencia de la que ni Espectro ni el Mustang eran aún conscientes. Un hombre con motivos ajenos a la compasión. Mientras el sol ascendía, el Mustang se puso de pie y se alejó brevemente, reapareciendo minutos después con un manojo de hierba seca, que depositó junto a Espectro. El perro no la consumiría, pero el acto en sí, el impulso inherente de ayudar, significaba que algo primordial e indómito había optado por intervenir. Y en el corazón de la desolación, un caballo salvaje y un perro destrozado habían comenzado a forjar un pacto silencioso contra la oscuridad que se avecinaba. Elias Callaghan no había intercambiado palabras con otra persona durante más de 3 semanas. Había dejado de contestar el teléfono hacía mucho tiempo y había dejado de revisar el correo incluso mucho antes. Su cabaña, desgastada por la intemperie e inclinada precariamente al borde de la nada, se asemejaba más a un museo que a una vivienda. Las paredes estaban adornadas con recuerdos de una existencia anterior, insignias militares, fotografías desvaídas, mapas arrugados. Sin embargo, ninguno tenía la importancia del único objeto clavado justo encima de su cama, una imagen en blanco y negro de Espectro, a medio salto, agarrando una cuerda de entrenamiento con los dientes. Debajo de la fotografía, inscritas con letra temblorosa, estaban las palabras: «Tú me salvaste primero». Elías ahora estaba sentado junto al ventanuco, entrecerrando los ojos hacia el paisaje más allá del cristal. Algo lo inquietaba, un dolor no en el pecho, sino en el recuerdo. La conversación que había tenido con aquel joven excursionista una semana antes resonaba persistentemente en sus pensamientos. El perro parecía entrenado, había comentado el joven, se movía como si estuviera buscando a alguien, muy decidido. Raro, ¿verdad? Allá afuera, en su soledad, esas palabras se repetían sin cesar. Cada vez que lo hacían, las manos de Elías se habían apretado instintivamente alrededor del collar que aún llevaba en el bolsillo de su abrigo. El collar de Espectro. Se aseguró a sí mismo que era imposible. Espectro se había ido, consumido por aquel incendio del cañón 7 años antes. Nunca se habían descubierto restos, solo tierra chamuscada y silencio. Pero Elías también lo había sentido en aquel entonces, la sensación de que la narración estaba incompleta, de que en algún lugar dentro del aullido del viento y las llamas, Espectro había tomado una decisión alternativa. Dejó el mapa a un lado y se levantó, sus rodillas protestando audiblemente bajo su peso. Un pinchazo de dolor le recorrió el costado, un recuerdo de la existencia que había llevado, los años en conflicto, las operaciones de rescate, el duelo. Pero fue la angustia que experimentó en el pecho lo que lo impulsó a actuar. Ese mismo mapa llevaba una X roja en la misma cresta que el excursionista había indicado, y junto a ella, un viejo abrevadero. Recordaba ese lugar. Espectro solía correr delante y esperarlo allí.
Era el último lugar donde habían entrenado antes de la misión final. Si había siquiera una pizca minúscula de verdad en lo que el excursionista había transmitido, Elías tenía que cerciorarse por sí mismo. Mientras tanto, a millas de distancia, Spectro descansaba débilmente contra una roca irregular, su cuerpo maltrecho, pero su espíritu reavivándose gradualmente. El Mustang había permanecido cerca durante toda la mañana, empujándolo ocasionalmente con el hocico como para recordarle que no se rindiera. Cada vez que Spectro intentaba ponerse de pie, sus extremidades le fallaban. Pero persistió. Fue entonces cuando el Mustang, como guiado por el instinto, avanzó y comenzó a patear la tierra en las cercanías. Su casco raspó la tierra repetidamente hasta que algo metálico reflejó la luz del sol. Los ojos cansados de Spectro se dirigieron hacia el brillo. Semioculta bajo arena y tiempo, apareció una pequeña placa oxidada, rayada, pero descifrable. Era una placa de identificación de búsqueda y rescate, del mismo tipo que Spectro había usado una vez, y no era suya. De vuelta en la cabaña, Elías se subió la cremallera de la chaqueta y se aventuró al viento. Procedió lentamente, con cautela, pero con un objetivo claro. Cada milla hacia esa cresta se sentía como una regresión en el tiempo. Cada ráfaga de aire del desierto llevaba ecos de un nombre que había dejado de pronunciar en voz alta: Spectro. La tierra se extendía ante él, vasta, desolada e implacable. Pero en algún lugar allá afuera, Elías sintió, simplemente lo supo, que algo lo esperaba. No simplemente respuestas, quizás incluso una oportunidad de expiación. Y Spectro, aunque no podía articular por qué, aunque su vista estaba borrosa y sus piernas temblaban, sintió que su corazón latía más rápido. En algún lugar, a través de la distancia y el tiempo, lo percibió. El hombre que creía haber perdido se acercaba a él. El vínculo, forjado en fuego, deber y devoción inquebrantable, no se había roto. Simplemente se había silenciado, esperando este preciso momento para despertar. El sol del atardecer se difundió por el horizonte, proyectando largas sombras sobre el ondulante terreno desértico mientras Elías avanzaba con una determinación que solo puede provenir del dolor mezclado con la esperanza. Su respiración era superficial y rápida, sus botas rozando ligeramente con cada paso. Le dolía la espalda, le quejaban las piernas, pero su espíritu lo impulsaba. Con cada milla, surgían recuerdos, no solo de Spectro, sino del hombre que había sido cuando aquel perro estaba a su lado. Se detuvo al borde de un barranco, sus ojos inspeccionando el paisaje escarpado. Este era el lugar. El abrevadero yacía torcido a lo lejos, apenas discernible entre vegetación quebradiza y postes de cerca deteriorados. Se le cortó la respiración. No había visitado este lugar en años, no desde aquella última misión, no desde que el fuego había divergido sus caminos. Parecía casi idéntico, pero se sentía como si el espectro del tiempo presionara sobre cada rasgo del terreno. Se agachó y pasó una mano por la tierra, trazando marcas indistintas. Huellas caninas, profundas, mostrando un arrastre, una cojera, recientes. Sus dedos temblaron mientras las seguía sin prisa, observando dónde se había agitado el suelo. No había huellas humanas cerca, solo huellas de cascos, salvajes, pesadas, de un Mustang. Eso en sí mismo era peculiar. Pero lo que lo inquietó no fue la presencia del caballo, fue el hecho de que los dos conjuntos de huellas corrían paralelos durante casi 20 metros. De vuelta en la cresta más allá del barranco, Spectro se había agitado una vez más. El Mustang permanecía cerca, firme en su silenciosa vigilia. Aunque Spectro apenas podía moverse, la vitalidad dentro de él no se había extinguido. Cada respiración era una prueba, pero cada respiración también tenía significado. El viento cambió de dirección, y con él, algo se agitó en la memoria de Spectro, algo más profundo que el pensamiento consciente, un olor, familiar, enterrado bajo capas de polvo y años. Intentó levantarse,
logrando levantar las patas delanteras antes de que las traseras volvieran a colapsar. Gimió suavemente y miró hacia el Mustang, que le devolvió la mirada sin pestañear. El semental se giró y trotó, desapareciendo detrás de una curva en las áridas colinas, solo para reaparecer minutos después con otro manojo de hierba en la boca. Lo depositó cerca del hocico de Espectro y emitió un bufido bajo, caminando en círculos. No era sustento, no realmente, pero era un acto de cuidado. Era presencia, y para un animal que nunca había experimentado la restricción de un humano, de alguna manera comprendía lo que significaba sostener a otro. Elías alcanzó la cima de la colina justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Apoyó las manos en las rodillas mientras recuperaba el aliento, sus ojos escaneando el terreno. Entonces lo notó, apenas visible, parcialmente enterrado en la tierra, algo captó el último brillo de la luz del sol. Metal. Se arrodilló y lo extrajo. No era la placa de Espectro. Pertenecía a otro perro de búsqueda y rescate, uno que Elías había entrenado años antes, uno perdido durante una misión no relacionada, enterrado por el tiempo y la tierra hasta este momento. Se le oprimió el pecho. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuró. Las huellas, la placa, los indicios, no eran mera casualidad. Eran una comunicación. Ya no perseguía simplemente un recuerdo. Algo lo había convocado aquí. Algo, o alguien, estaba esperando. Dirigió la mirada hacia el horizonte, donde una franja de crin oscura ondeaba con la brisa detrás de una colina. Un Mustang. Se le cortó la respiración una vez más. Parpadeó, y había desaparecido. En algún lugar profundo dentro de él, una puerta metafórica crujió al abrirse. Esa vieja sensación, la que había enterrado con su uniforme y su culpabilidad, la sensación de que quizás no todo era irrecuperable. Y Espectro, mientras el crepúsculo pintaba el cielo con tonos ígneos, dejó caer la cabeza contra la roca de nuevo. No entendía cómo, pero podía sentir un cambio. No solo el dolor disminuyendo ligeramente, sino algo diferente. Algo que no había experimentado en años. Ya no estaba solo. No de verdad. Y de alguna manera, sabía que Elías se acercaba. El árido viento traía un murmullo de peligro mientras las sombras se alargaban por el terreno. Sin que Elías ni las criaturas que descansaban junto a la cresta lo percibieran, otro individuo había entrado en las cercanías, no deseado, silencioso y portando un arma. Su quad estaba estacionado a unos cientos de metros de distancia, oculto detrás de una formación de rocas. Un hombre de unos 40 años, con el rostro curtido por el sol y los ojos desprovistos de calidez, observaba a través de la mira de un rifle tranquilizante. Su objetivo no era el perro, era el semental. Un Mustang escaso y con cicatrices como ese alcanzaría una suma considerable en los mercados ilícitos, el potro que a veces lo acompañaba, aún más. Consideraba al perro como algo meramente incidental. Pero para acercarse lo suficiente como para disparar, necesitaba esperar a que el caballo se quedara quieto, y lo había hecho. Justo después del claro, el Mustang negro estaba de nuevo junto a Espectro, inmóvil, firme, ajeno a los ojos que los observaban desde la distancia. Espectro levantó la cabeza de nuevo, temblando, pero más consciente que antes. Un profundo gruñido resonó desde su pecho, un sonido débil y entrecortado, pero estaba allí. Sus orejas se crisparon, su nariz tembló. Aún no podía ver el peligro, pero lo sentía. Algo en la quietud había cambiado. No era la tranquila quietud de la noche anterior. Esta era opresiva. Equivocada. El Mustang se movió abruptamente, su cola chasqueando, las fosas nasales dilatadas. Pateó el suelo una vez, luego dos, instinto, una advertencia. Y justo cuando el sol alcanzaba su cenit final, bañando el valle en una profunda luminiscencia dorada, resonó el disparo.
El polvo estalló alrededor de las patas del semental. El Mustang se encabritó violentamente, relinchando de rabia y desconcierto. El cazador furtivo murmuró una maldición y comenzó a recargar. Spectro intentó incorporarse. Sus patas cedieron de nuevo, pero su ladrido fue más fuerte esta vez, un rugido, aunque cascado y ronco, era desafiante. El Mustang salió disparado en una amplia curva, galopando fuera de la vista, pero no huyendo. Circuló, flanqueando la ubicación del cazador furtivo. Sus instintos no eran meramente salvajes, eran estratégicos. Spectro se arrastró detrás de una roca baja, jadeando, sus ojos fijos en algo que el cazador furtivo aún no había notado, un parpadeo de movimiento. El potro, oculto detrás de unos altos matorrales, con los ojos muy abiertos y temblando. El cazador furtivo terminó de recargar y avanzó, con el rifle apuntado. Justo cuando se acercaba a la roca de Spectro, preparado para disparar de nuevo. El aire se hizo añicos con un sonido como un trueno. El Mustang había regresado. Los cascos golpearon la tierra mientras el semental cargaba hacia el quad, chocando con tal fuerza que volcó de costado. Herramientas y equipos se esparcieron por el suelo. El cazador furtivo tropezó, sorprendido, y dejó caer el rifle. Se giró para huir, pero el Mustang lo interceptó, circulando como un cazador, no atacando, sino protegiendo. Entonces, desde detrás de la roca, emergió Spectro, sangrando, cojeando, pero de pie. Se enfrentó al hombre, con una postura amplia, los dientes al descubierto, cada partícula de fuerza en su cuerpo reunida para este momento singular. El cazador furtivo retrocedió lentamente, con las manos levantadas, el rostro pálido. No temía solo al perro, sino a todo el espectáculo, el Mustang, el desafiante pastor alemán, roto pero vivo, la atmósfera, algo antiguo, sagrado. Se giró y huyó, desapareciendo por la colina, su quad abandonado y emitiendo humo. Transcurrieron minutos antes de que el Mustang regresara al lado de Spectro. El potro apareció a la vista, trotando detrás. A salvo. Spectro se desplomó una vez más, jadeando pesadamente, sus ojos cerrándose por puro agotamiento. Pero había una tranquilidad en su respiración. Había salvaguardado algo hoy. Lo salvaje, a su vez, lo había salvaguardado a él. Y aunque su cuerpo clamaba por reposo, su corazón palpitaba con el recuerdo de quién era. A millas de distancia, Elías también escuchó el disparo. No fue ensordecedor, pero fue lo suficientemente agudo como para cortar la quietud. Se detuvo abruptamente, entrecerrando los ojos. Eso no fue un trueno. Eso fue una advertencia. Se ajustó el abrigo, agarró la vieja radio de campaña sujeta a su cinturón y comenzó a correr con una velocidad que no había alcanzado en años. Sus pulmones ardían. Sus rodillas protestaban. Pero su espíritu se había encendido. Porque en algún lugar más allá de la siguiente pendiente, Spectro llamaba. Y esta vez, Elías no iba a llegar demasiado tarde. Las botas de Elías golpeaban la tierra firme con una cadencia que desmentía sus años. Cada fibra de su cuerpo protestaba. Cada inhalación era como fuego. Sin embargo, no redujo el paso. El sonido del disparo seguía resonando en su mente, no una sola vez, sino repetidamente. No era solo el ruido lo que lo inquietaba, era el profundo instinto dentro de él, insistente en que algo terrible casi había sucedido, que Spectro, dondequiera que estuviera, había enfrentado peligro. Elías no había corrido con tanta urgencia desde sus días como soldado. Nunca había imaginado que lo haría de nuevo. Pero cuando el corazón de uno permanece conectado a una vida que se presume perdida, uno se mueve con una fuerza mayor que la mera fortaleza. Uno se mueve con determinación. Alcanzó la cima de la última colina, con la respiración dificultosa, el sudor frío en el cuello. Entonces lo contempló.
Debajo de él, en una ligera hondonada entre rocas en descomposición y maleza reseca, yacía un cuadro a la vez onírico y sagrado. El Mustang negro se erguía alto y vigilante, su pecho subiendo y bajando, los cascos cubiertos de polvo, como si acabara de repeler una invasión. Cerca, el potro temblaba en silencio, acurrucado junto a su guardián. Y en el centro de todo, acurrucado débilmente junto a una gran roca, estaba Espectro. Por un instante, Elías no pudo respirar. Sus rodillas cedieron y se hundió en la tierra, no por agotamiento, sino por el profundo impacto del reconocimiento. Era él. Era Espectro. Más viejo, más demacrado, maltrecho casi hasta lo incomprensible, pero inconfundiblemente él, ese pelaje distintivo, el contorno de sus orejas, incluso la manera en que levantó lentamente la cabeza, como si sintiera la llegada de Elías antes de confirmarlo visualmente. Sus ojos se encontraron. El tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. En ese único instante, 7 años de quietud, culpabilidad, duelo y preguntas sin resolver se disolvieron en el espacio entre un hombre y su compañero canino. Espectro intentó levantarse pero cayó hacia adelante con un leve gemido. Elías ya estaba allí, bajando la pendiente a trompicones, con las manos extendidas, las lágrimas fluyendo sin restricciones. «Estoy aquí», murmuró Elías, cayendo de rodillas a su lado. «Estoy aquí, muchacho. Lo siento mucho. Creí que te había perdido». Espectro meneó la cola, un movimiento mínimo, pero un movimiento al fin y al cabo. Su hocico se levantó lo suficiente como para rozar la mano de Elías. Era como si su cuerpo hubiera resistido el tiempo justo para contemplar este rostro una vez más, el hombre al que había esperado, la voz con la que había soñado, el hogar que había buscado incesantemente. Elías acunó su cabeza con ternura, sus dedos hurgando suavemente entre el pelaje sucio. Espectro gimió, no de agonía, sino de reconocimiento, de consuelo, de dejarse llevar. El Mustang no huyó. Permaneció cerca, observando en silencio, como si supervisara el reencuentro. El potro se acercó con cautela, olfateando la bota de Elías, y luego se quedó inmóvil. Había un equilibrio en la atmósfera, uno establecido no por humanos, sino por el filamento rudo e indómito de lealtad que une a todos los seres vivos cuando el mundo los pasa por alto. Elías reconoció que tenían apenas minutos, quizás incluso menos. Espectro necesitaba ayuda, ayuda genuina. Lo levantó con cuidado en sus brazos, sus propios músculos temblando bajo el peso, no porque Espectro fuera particularmente pesado, sino por la importancia que tenía. «Resististe», susurró. «Resististe todo este tiempo». Mientras Elías llevaba a Espectro por la pendiente, el Mustang los siguió, paso a paso. No se encabritó. No desapareció. Caminó a su lado como si ahora fuera parte del esfuerzo, como si hubiera transferido la responsabilidad de lo salvaje a lo herido, comprendiendo que su tarea estaba incompleta hasta que este perro estuviera seguro. A lo lejos, la vieja camioneta de Elías estaba parcialmente oculta por la maleza, un vestigio olvidado de un hombre que se había rendido hacía mucho tiempo. Ahora, iba a convertirse de nuevo en un arca de esperanza. Elías colocó a Espectro con ternura en el asiento trasero, cubriéndolo con su propia chaqueta, sus manos temblorosas. El Mustang permaneció justo más allá del vehículo, mirando fijamente, inmóvil, como si comprendiera que se separaban. «Gracias», le murmuró Elías. «Por salvarlo cuando yo no pude». El semental soltó una última exhalación y se giró lentamente, empujando al potro a su lado. Juntos, avanzaron hacia la maleza, desapareciendo como habían llegado, silenciosos, invisibles, atemporales. Elías subió a la camioneta, giró la llave de contacto y comenzó a conducir, no rápidamente, no descuidadamente, simplemente con firmeza. Cada milla más cerca de casa era una milla más lejos del remordimiento.
Detrás de él, el desierto finalmente se asentó de nuevo en la quietud. Pero el silencio ya no se sentía estéril. Se sentía pleno, pleno de propósito, de reencuentro, de una última oportunidad para arreglar las cosas. El asentamiento era poco más que unas cuantas calles que se extendían por la periferia del desierto, con escaparates cerrados y letreros corroídos que mostraban nombres olvidados hace mucho tiempo. Pero enclavado entre un antiguo almacén de piensos y una gasolinera tapiada había un edificio modesto que una vez había sido el centro vital del lugar, la clínica veterinaria Doctora Mariana Ramos. Las ventanas estaban sucias, el letrero fracturado, pero las luces seguían funcionando. Mariana se había jubilado hacía mucho tiempo, pero nunca se había marchado de verdad. Ciertos lugares, y ciertos individuos, no saben cómo renunciar a su control. La camioneta de Elías derrapó en el aparcamiento de grava con un crujido. Los frenos chirriaron, atrayendo la atención de una mujer en el interior que no había observado a nadie entrar en el solar en días. Se asomó por las persianas, entrecerrando los ojos con perplejidad hasta que reconoció a quien emergía, tropezando, de la camioneta. Elías, pronunció en voz alta, con el corazón encogido. No dudó ni un momento. Corrió hacia la puerta del copiloto, la abrió y sostuvo a Espectro en sus brazos. El perro estaba ahora inconsciente, lacio, pero aún respiraba. Mariana salió apresuradamente, su bata blanca ondeando como una bandera al viento. Y cuando su mirada cayó sobre la criatura en brazos de Elías, su compostura se desmoronó. «Es ese», ahogó. «Es Espectro», graznó Elías, su voz ronca y apenas firme. «Está vivo, Mariana, pero no sé por cuánto tiempo más». Lo llevaron adentro con una urgencia silenciosa. La clínica aún conservaba su vieja mesa de examen de acero, sus suministros de emergencia, los estantes parcialmente llenos de medicamentos caducados. Mariana despejó un espacio tan rápido como pudo, sus movimientos volviéndose precisos como si sus manos nunca hubieran olvidado su propósito. Ha perdido una cantidad significativa de sangre, observó en voz baja, su atención fija mientras retiraba con cuidado el pelaje apelmazado y los detritos. Heridas en la pata, posible hemorragia interna, infección, deshidratación. Si vamos a salvarlo, debemos comenzar de inmediato. Elías permaneció firmemente al lado de Espectro. Su mano descansaba sobre el lomo del perro, un punto de contacto para ambos. Mariana lo miró brevemente. ¿Estás bien, Elías? No, admitió honestamente. Pero lo estaré. Solo sálvalo. Afuera, el pueblo había comenzado a agitarse. Un puñado de residentes había presenciado la rápida llegada de la camioneta. Ya habían comenzado los murmullos sobre el Mustang salvaje que se había materializado en las afueras, de pie en la calzada como un guardián, con su potro acurrucado cerca. Sin riendas, sin dueño identificable, solo una narrativa que se sentía más antigua que cualquier cosa que la gente pudiera articular. De vuelta en la clínica, las horas se deslizaron en una bruma. Mariana limpió y suturó y luchó ferozmente, mientras Elías observaba, inmóvil, cómo la vida y la muerte contendían bajo la tenue iluminación de la habitación. Cada vez que Espectro se movía, incluso el más leve temblor, el corazón de Elías se encogía. Había demasiado en juego. Demasiado sin expresar. Tenía que arreglar las cosas. En un momento dado, Mariana hizo una pausa, su mano descansando sobre el pecho de Espectro. ¿Sabes lo que este perro hizo por mí?, inquirió suavemente. Hace 6 años, cuando mi nieto desapareció durante aquella inundación, Espectro fue quien lo localizó. Lo percibíamos como un simple perro de búsqueda, pero era más que eso. Poseía esta luz interior. Elías asintió, la emoción oprimiéndole la garganta. También me encontró a mí. Solo que no lo comprendí hasta que lo perdí. Entonces no lo pierdas de nuevo, declaró ella.
No si podemos evitarlo. Al amanecer, el estado de Espectro era estable, aunque apenas. Tenía la pata vendada, las heridas tratadas, un goteo intravenoso anclándolo al mundo de los vivos. Yacía quieto, su respiración superficial pero constante. Elías estaba sentado a su lado, inmóvil. No había dormido. Apenas había parpadeado. Sus manos aún yacían sobre el lomo de Espectro, subiendo y bajando con cada respiración. Mariana regresó con café. Ha superado la parte más crítica. Es un luchador. No, susurró Elías. Es un superviviente. Afuera, el Mustang seguía esperando. La gente se había congregado cerca de la carretera, observando desde detrás de las vallas y los vehículos estacionados. El semental salvaje permanecía inmóvil, el potro a su flanco, imperturbable por el miedo o la conmoción. Alguien en el grupo reunido dio un paso adelante, un niño de 8 años con lágrimas asomando a sus ojos. Extendió una mano vacilante y la apoyó contra el costado del semental. El caballo no retrocedió. Algo intangible pasó a través de ese contacto, una veneración silenciosa, un momento tácito, pero uno que nadie olvidaría jamás. No era solo el perro quien había regresado del borde de la muerte. Era el hombre, el caballo, el pueblo. Ya no se trataba de una historia únicamente sobre supervivencia. Se trataba de recuperación. Espectro recuperó la conciencia gradualmente, como si emergiera de las profundidades de un vasto océano. Le dolía el cuerpo, pero la sensación era diferente ahora, no la agonía de morir, sino el dolor de ser rescatado del precipicio. Sus ojos parpadearon al abrirse al aroma de desinfectante y madera vieja. Y entonces, una calidez, la mano de Elías descansando suavemente sobre su lomo. La cabeza del hombre estaba inclinada, su otra mano aferrada a una taza de café ahora tibio. Elías no se había apartado de su lado. Espectro se agitó. Un leve y ronco gemido escapando de su garganta. Elías se enderezó inmediatamente. Sus ojos se encontraron, y todo lo no dicho fluyó en el espacio entre ellos. Espectro levantó una pata, un gesto mínimo, pero suficiente. Elías la envolvió entre sus manos, apretándola contra su pecho. Su voz se quebró mientras murmuraba, «Volviste a mí». Espectro lamió el dorso de la mano de Elías con una lengua reseca y cerró los ojos de nuevo, no para dormir, sino para descansar, por primera vez en años, en seguridad. Las noticias habían viajado. El relato del Mustang salvaje, el potro, el pastor alemán que había regresado del borde, y el anciano que nunca había cesado su búsqueda, había encontrado su camino a Internet. Aparecieron equipos de televisión locales. Se enviaron contribuciones. Llegaron cartas de todas partes del país. Los veteranos compartieron historias de sus animales de servicio, familias de mascotas que habían perdido. Espectro se había convertido en un símbolo más allá de la mera supervivencia. Representaba la tranquila fortaleza en la que todos necesitaban creer una vez más. Elías no deseaba ninguna celebridad. No buscaba ningún galardón. Todo lo que deseaba era utilizar esta segunda oportunidad para rendir homenaje a lo que Espectro siempre había encarnado, un faro en lugares sombreados. Y así, tomó una determinación. Reabrió el rancho, no para criar ganado ni entrenar caballos, sino para sanar. Con la ayuda de Mariana y la inmensa respuesta del público, transformaron la propiedad en un santuario, un refugio para animales heridos, ciertamente, pero más significativamente, un refugio para veteranos, niños en el sistema de acogida y cualquiera que llevara heridas invisibles para el mundo. El granero se convirtió en una zona comunitaria. El viejo barracón se renovó para alojar visitantes. Se despejaron caminos. Se plantaron árboles. Lo que una vez había sido una extensión de tierra en deterioro ahora palpitaba con revitalización. Espectro,
aunque inicialmente lento en sus movimientos, comenzó a caminar con creciente confianza cada semana. Cada paso era una victoria silenciosa. El día que recorrió toda la longitud del sendero del rancho de forma independiente, con la cola en alto, la pequeña asamblea de voluntarios que observaba rompió en lágrimas y aplausos. No necesitaba correa, simplemente seguía a Elías, como siempre lo había hecho. Y el Mustang se quedó. Ningún cercado podía retenerlo, y ninguno se intentó. Iba y venía según su propia voluntad, pero nunca se alejaba mucho. El potro, ahora desarrollando su propia fuerza, también permanecía cerca. Algunos días pastaban cerca del arroyo. Otras veces, se paraban cerca del granero mientras se ponía el sol, protectores silenciosos de un lugar que habían ayudado a crear. Una mañana, Elías se encontró componiendo, no para ninguna otra persona, sino para Spectro, una carta que nunca tuvo la intención de enviar pero que se sintió obligado a escribir. En ella, expresaba su gratitud por salvarlo durante el conflicto, por permanecer firme a través de la conflagración y la separación, y por regresar cuando todos los demás lo daban por perdido. La concluyó con una única frase: ninguno de nosotros vino en busca de curación, pero todos la descubrimos en el polvo bajo un cielo abierto, sin nada más que el uno al otro. Mientras la primavera se desplegaba por la tierra, la risa de los niños llenaba los campos. Los caballos galopaban en pastos abiertos. Los perros ladraban sin restricciones, y entre todos ellos, un pastor alemán negro se movía sin prisa pero con dignidad junto a un hombre que una vez había creído que su vida ya había terminado. Juntos, habían regresado del borde. Juntos, habían forjado algo nuevo. Y el desierto, una vez abandonado y mudo, ahora resonaba con las melodías de la esperanza.